Nos ponemos de pie. El Hijo del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y toda la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber las notas de tus presiones para gustar siempre de la verdad y gustar por siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo Rey nuestro, Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. Alguien que no tenga, le parezca el calor, que se pueda sentar aquí, por favor, para que se te quede. Pues ahí queda el gato. Bueno, buenos días. No tengo mucha experiencia en este tema, pero con todo mi corazón se los voy a dar. Bueno, esta es la encíclica Fratelli Tutti y salió en octubre del año 2022. Fratelli Tutti significa hermanos todos y era una expresión que acostumbraba a usar San Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos. La carta sí es un poquito amplia, ¿verdad? Tiene 278 puntos, una introducción, 8 capítulos y al final hay 2 oraciones, una al Creador y otra a la fraternidad. Con esta oración al Creador es con la que vamos a cerrar nuestra formación. Esta encíclica fue firmada en la tumba de San Francisco de Asís, ya que él tomó varias cosas de la actitud o de la vida, de cómo vivía la vida de San Francisco, para inspirarse en lo que él escribió. San Francisco hizo un viaje a Egipto para reunirse con el sultán Malik el-Kamil en el año 1219 y 800 años después, el Papa Francisco viajó a Abu Dhabi para reunirse con el imán Ahmad al-Tayeb, donde pudieron realizar una reflexión hecha en diálogo abierto, buscando él que poderse reunir con algún musulmán líder, como lo había hecho San Francisco 800 años antes. Esta carta nos invita, ¿verdad? Tiene una constante invitación para salir de una parte de uno mismo, para salir al encuentro de otra persona y dialogar con ella. Es algo así como un sueño de fraternidad y amistad social frente a las diferentes formas actuales de eliminar o ignorar a las otras personas. Esta carta estaba redactándose cuando todo el mundo sucumbió al COVID-19. En esta situación se puso de manifiesto la incapacidad actual para resolver muchas cosas de nosotros los hombres, ¿verdad? Toda esta fragmentación que vivimos como humanos existe y hace ver que un mundo con muchas cosas difíciles de resolver, tantos problemas que nos afectan a todos. Es como un anhelo de una época futura a donde exista una verdadera fraternidad planetaria. Realmente la encíclica tiene muchas cosas que podemos como tomar nosotros como individuos, como personas o grupos, y también tiene muchas partes que van más afectando a países o instituciones. En el desarrollo de lo que yo voy a hablar, voy a tratar de enfocarme principalmente en cosas que las podamos tomar o asumir nosotros como personas, como cristianos, y no tanto en cosas que le tocan tal vez a países o instituciones grandes, ¿verdad? Entonces, el primer capítulo se llama Sombras de un mundo cerrado. En este capítulo nos va mostrando 13 tendencias del mundo actual que ponen en peligro la fraternidad y amistad social. En ellas no me voy a detener en cada una, sino que solo se las voy a nombrar. Cuando las vaya nombrando, yo creo que a ustedes les van a venir a la mente síntomas de esas realidades. Sueños que se rompen a pedazos. Fin de la conciencia histórica. Muchas veces no queremos acordarnos de cosas del pasado, ¿verdad? No hay sin un proyecto para todos. El descarte mundial. Derechos humanos no suficientemente universal.
O sea, no para todos son iguales, ¿verdad? Conflicto y miedo en que vivimos, globalización y progreso sin rumbo común, la pandemia y otros flagelos de la historia, sin dignidad humana en las fronteras, la ilusión de la comunicación, o sea, vemos tanta falsedad en eso, agresividad sin pudor, lo podemos ver cómo nos atacamos en las redes, información sin sabiduría, estamos llenos de información, pero no todo es con sabiduría, y hay mucho sufrimiento y autodesprecios. Pero al final de este capítulo nos muestra que hay un camino de esperanza, que se mostrará ya en el capítulo 2, el cual se titula Un extraño en el camino. Este capítulo se va a basar bastante en la parábola dicha por Jesús hace 2000 años, en Lucas 10, 25, 37, y que más adelantito la vamos a leer, que es la del buen samaritano, y se expresa de tal manera que cualquiera de nosotros puede dejarse interpelar por ella. Este capítulo tiene varias partes. La primera parte se llama Trasfondo y está dirigida a todas las personas de buena voluntad, que sean o no cristianos, porque esta encíclica está bastante basada para que la puedan tomar cualquier persona, no solo los católicos, no solo los cristianos, sino que es más universal. Es un modelo contra quien confrontar toda nuestra sociedad. Y en esta primera parte el Papa toma varios textos de la Biblia para reflexionar acerca de la actitud que tomamos ante las personas que sufren cerca o lejos de nosotros. Entonces, cuando va tomando estos textos, él comienza con el asesinato de Abel por manos de su hermano Caín. Y después, poco a poco, nos va mostrando varios personajes en los que el cuidado del prójimo se nos va haciendo más inclusivo, de modo que no se trata solo de cuidar a los nuestros, sino a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, yo creo que nos va a dar el tiempo, entonces les voy a leer para que la mantengamos esta parábola en lo que les voy a hablar adelante. Se levantó entonces un experto de la ley y le dijo para tenderle una trampa: Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El maestro de la ley respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has respondido correctamente, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos asaltantes que, después de despojarlo y golpearlo sin piedad, se alejaron dejándolo medio muerto. Un sacerdote bajaba casualmente por aquel camino y al verlo se desvió y pasó de largo. Igualmente un levita que pasó por aquel lugar, al verlo se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al llegar junto a él y verlo, sintió lástima. Se acercó y le vendó las heridas después de habérselas limpiado con aceite y vino. Luego lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó unas monedas y se las dio al encargado diciéndolo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? El otro contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: Vete y haz tú lo mismo. Entonces vamos a ir pensando un poquito en esto, y el segundo apartado de la encíclica se llama el abandonado. Este abandonado que permanece tirado, herido en el camino, mientras personas importantes de la época pasan de largo, el sacerdote, el levita, o sea, no era cualquiera. No habían entendido el significado del amor por el bien común. Por el contrario, el samaritano se detuvo y le regaló su tiempo. Pensemos para nosotros
cuánto vale nuestro tiempo, ¿verdad? Para detenerme ante una situación de otros. Aquí se nos invita a reflexionar con cuál personaje nos identificamos, porque yo creo que posiblemente nos identificamos con alguno más que con otro. En nuestras sociedades desarrolladas, poco sabemos de cómo acompañar, cuidar y sostener a los frágiles y débiles. Si le pasa algo a una persona en la calle, la mayoría escapamos como si no hubiera ocurrido nada. Casi solo nos interesa evitar problemas y poco nos interesa si otra persona por ahí queda muerta. Estos son síntomas de una sociedad enferma que busca construirse de espaldas al dolor. Yo creo que casi nadie nos gusta estar en contacto con el dolor, lo buscamos evitar, ¿verdad? Entonces la encíclica nos muestra al samaritano como modelo de acción para que la sociedad se encamine a la persecución del bien común y nos recuerda que la vida no es tiempo que pasa, es tiempo de encuentro. Voy a hacer un paréntesis aquí, esta es una encíclica que toca mucho como la doctrina social de la iglesia, ¿verdad? Entonces, y la dignidad de la persona humana. Yo he visto que toca bastante los principios de la doctrina social, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, pero como con otro enfoque, no con la forma que tradicionalmente lo vemos cuando estudiamos la doctrina social de la iglesia. Otra cosa que nos dice en la encíclica, que hemos sido hechos para la plenitud, y esta solo se alcanza en el amor, ¿verdad? Y yo creo que eso lo hemos estudiado en muchas otras formaciones, que somos plenos en la medida que vivimos, que descubrimos y vivimos el amor. Y no podemos dejar a alguien que quede tirado en la vida, ¿verdad? A un lado de la vida, y eso nos debe indignar, hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento humano, porque eso es dignidad. Entonces, luego viene un tercer apartado. El tercer apartado se llama La historia se repite, y nos hace que pensemos en todos los proyectos económicos, políticos, sociales, incluso religiosos de hoy en día, en función de que incluyan o excluyan a las personas que metamorfógicamente sufren a un lado del camino, ¿verdad? El Papa afirma que todos realmente en un momento tenemos algo de herido, algo de los asaltantes, ¿verdad? Algo de los que pasan de largo y algo del buen samaritano. Y luego él dice que resume a estas 4 categorías, lo resume en 2. Los que se hacen cargo del dolor, ¿verdad? Ya sea porque lo estoy viviendo o porque lo veo en el otro y me hago cargo de hacer algo por él. Y otros son los que pasan de largo, ¿verdad? Entonces él va poniendo el dedo en la llaga cuando indica que es el momento de la verdad, porque indica que en ese momento el que no es asaltante, ¿verdad? O que no pasa de largo, o está herido o está poniendo sobre sus hombros a algún herido, ¿verdad? Entonces, más adelante va describiendo a cada uno de los personajes y dice, primero están los asaltantes, ¿verdad? Que tal vez no los vemos porque ahí no se les vio, pero existen, ¿verdad? El mal ya está hecho. Los conocemos, nosotros en nuestra actualidad podemos darnos cuenta que ahí están, los conocemos y no necesitamos nombrarlos. Pero ¿qué vamos a hacer? Ir tras ellos, refugiarnos, usar al herido como justificación de nuestras divisiones, y en cualquiera de estos casos el herido no va a cambiar su situación, o sea, con cualquiera de esas cosas que hagamos, ¿verdad? Están el otro personaje, los que pasan de largo, y estos son como que productos del desprecio, de una distracción, y no podemos ignorar que eran personas religiosas de aquella época, ¿verdad? O sea, eran gente que conocía de Dios, daba culto, y quizás es reflejo de muchas personas que quizás nos sentimos cerca de Dios, pero estamos ignorando lo que significa ser fiel a la fe, porque tal vez nos creemos con más dignidad que los demás. Los que pasan de largo, en cierta medida, quizás son aliados de los asaltantes, aunque solo sea por omisión. El engaño
con que vivimos es que, bueno, si todo ya está mal. También esto, damos una respuesta con nadie puede arreglar esto, ¿verdad? ¿O qué puedo hacer yo entre todo esto? ¿Qué voy a hacer yo? Luego está el otro personaje, que es el que está herido, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos sentimos como él, porque tal vez nos sentimos desamparados por nuestras instituciones y la verdad que en una sociedad globalizada existe un estilo elegante de mirar para otro lado, bajo el argumento de esto es políticamente correcto o las modas ideológicas, y se puede ver al que sufre, pero no lo queremos tocar, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice el Papa? No tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan. Cada día se nos ofrece una nueva oportunidad y gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformarlos. Seamos parte activa en la rehabilitación y en el auxilio de la sociedad herida. O sea, no nos está diciendo vayan a la luna, vayan a hacer grandes proyectos, sino que fijémonos en qué cosas puedo hacer un agente de cambio, ¿verdad? Entonces nos dice después, es posible iniciar en lo pequeño, desde abajo y cada uno. Busquemos a otros, ¿verdad? Pensemos tal vez en nuestro equipo, nuestra familia, nuestros vecinos, donde trabajo, y hagámonos cargo de la realidad que nos corresponde, sin miedo al dolor o a la impotencia, pero no lo hagamos solos o individualmente. Aprendamos del samaritano. ¿Qué hizo él? Buscó al dueño del hospedaje, después se marchó de ahí sin esperar reconocimiento ni gratitudes, pero había comprometido al otro, ¿verdad? Entonces tenemos que ser ingeniosos para saber cómo sutilmente involucrar en estas iniciativas a otras personas, ¿verdad? La entrega en sí misma es una satisfacción y un deber. La verdad que ustedes piensen cuántas veces tal vez han dado esa mía extra, ¿verdad? Y se han hecho cargo del sufrimiento de alguien. ¿Cómo se siente uno después? No quiere que salga en el periódico, no necesita, pero cuando uno se va a la cama ese día o esa semana después de haber hecho determinada cosa, hay una cosa rica que solo el que la ha vivido la puede experimentar, ¿verdad? En aquella época, muchos judíos consideraban a los samaritanos como impuros y por eso el samaritano era considerado un ser despreciable. O sea, el que lo ayudó ya era despreciado, ya era alguien que no gustaba. Pero sin embargo, Jesús en su relato lo transforma por completo, ¿verdad? Entonces, ahí podemos pensar que aunque no seamos los más famosos y tal vez no nos miren muchos no nos miren bien, sí tenemos la posibilidad de ser agentes de cambio y de transformar. Y también ahí nos invita a preguntarnos quiénes son los prójimos nuestros. No solo nos dice quiénes son nuestros prójimos, sino que también nos invita a volvernos nosotros mismos cercanos y ser prójimos de otros. Luego hay otro apartado en este mismo capítulo, ¿verdad? Que se llama Prójimos sin Fronteras. Y esto se basa bastante en la cita Mateo 25:35 que dice, fui forastero y me recibieron. Para los cristianos, esto supone reconocer a Cristo en cada hermano abandonado o excluido con independencia de su origen, ¿verdad? Y luego tiene otro capítulo que se llama la interpelación, otro apartado, la interpelación del extranjero. Y aquí habla bastante de que a la iglesia le llevó mucho tiempo como institución a condenar contundentemente las diversas formas de esclavitud y violencia. Y el Papa dice, se lamenta bastante de que siga habiendo gente que aplica la fe para sostener nacionalismos cerrados y violentos, actitudes xenofóbicas, incluso maltratos a los que son diferentes. La fe debe mantenernos un sentido crítico ante estas tendencias. Por eso es importante
que la catequesis y la predicación incluyan de modo más directo y claro el sentido social de la existencia. O sea que en resumen aquí nos está diciendo que nosotros, muchos de aquí somos formadores, agentes de pastoral, o sea, somos alguien que tenemos a alguien a nuestro cargo, a quien dirigimos, pastoreamos. Entonces, que tenemos que ir tocando estos temas, ¿verdad? Porque muchas veces toda la parte social se ha dejado de lado. Y muchas veces nos damos cuenta que hay un sufrimiento y ¿qué decimos muchos? Ay, sí, recemos por él. El Papa está diciendo que eso no basta. No dice que dejemos de rezar, que te hagas cargo, que hagas algo, ¿verdad? Y entonces, quizás como que en eso nos invita a que se nos note el ser cristianos. Bueno, hasta aquí, no sé si hay preguntas, he entendido un poco lo que llevo o hay... Dime, Ana. No, yo creo que el miedo es algo que te impide cómo actuar. Yo me acuerdo una vez que veníamos en el carro con la Fundación del Movimiento con el padre Pipe y había un atropellado enfrente. Entonces, yo venía con los 7 niños, ¿verdad? Y el padre le dijo a Roberto, padre, es muy peligroso, usted no se puede bajar. Y le dijo, para eso me dice sacerdote, bájame aquí. Entonces, a mí me dio una gran lección porque uno con miedo no se para. Él se paró y me dijo, y yo lo voy a llamar cuando pueda porque no había celulares. Él se subió, él recogió al herido, lo subió a un pick-up, lo llevó al San Rafael, se estuvo 5 horas, cuando me habló y me dijo, venga por mí. O sea, yo dije, o sea, uno hubiera pasado y tienes tanto miedo que no, el miedo te paraliza y dices, ¿qué me corresponde? O sea, como que, como he dicho, a la mula no realiza, a los palos le hicieron. O sea, uno tiene miedo y uno tiene también la responsabilidad. A mí él me dejó, padre, pero es que le puede pasar algo. Para esto me he hecho sacerdote, bájeme aquí. O sea, no fue como que dudó, o sea, en el momento se bajó. Llegó todo lleno de sangre, o sea, él sigue vivo, pero yo tenía que darle la noción, tenía que ver. Entonces, constantemente, bastante en la encíclica habla que eso, que no tenemos que dejarnos ganar por ese miedo que nos da, porque eso es parte como de las sombras, ¿verdad? O de los trucos para que no te hagas cargo del hermano. Luego el capítulo 3, que también, el 2 y el 3 son como que en los que yo más he dedicado un poquito, que sentía que es más aplicable a nuestra vida. Este se llama Pensar y gestar un mundo abierto. Pensar y gestar un mundo abierto. Aquí se examina el significado del amor al prójimo y las implicaciones que esto tiene en las relaciones sociales. Y habla bastante de que ninguna relación social debería estar limitada al propio grupo, ni siquiera a nuestra propia familia, sino que para ser verdaderamente sana tendremos que abrirnos a las demás personas y que estas otras personas también nos van a nosotros a ampliar y a enriquecer, ¿verdad? Porque a veces solo pensamos que podemos nosotros dar, pero no nos damos cuenta de cuánto podemos recibir de otro, y eso lo toca más adelante bastante con las migraciones, ¿verdad? La hospitalidad es un modo concreto de vivir el desafío de encontrarse con la humanidad más allá del propio grupo. A veces las personas desarrollamos actitudes que parecen virtudes morales, fortaleza, sobriedad, laboriosidad y cuantas otras. Pero estas van a ser solo virtudes en apariencia mientras no seamos capaces de construir la vida común con los demás. O sea, la encíclica es un constante invitación a salir en busca de los otros, a relacionarnos, a no quedarme viviendo en mi propio metro cuadrado. Y yo creo que es como que bien distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer. Hace falta un dinamismo de apertura y unión hacia otras personas. La atención afectiva que se presta al otro provoca orientación a buscar su bien gratuitamente. Por tanto, el amor implica algo más que acciones benéficas. Las acciones brotan de una unión que nos inclina más y más al otro, considerándolo digno, grato y bello, más allá de las apariencias físicas y morales. O sea, de verdad que no es fácil.
porque va contra lo que estamos acostumbrados a vivir. O sea, no es fácil ver bello a alguien chorreado, no es fácil ver bello a alguien sangrando. O sea, realmente hay un montón de cosas que uno con las que no, hay realidades con las que uno las cuestiona, las critica, y creo que no es fácil cambiar eso y de sentir, pero también es mi hermano, ¿verdad? Aquí dice que el amor nos pone en tensión hacia la comunión universal. Nadie alcanza su plenitud aislándose. Así, por su propia dinámica, el amor reclama una creciente apertura hacia las otras personas. Entonces, ese sentido como de encarnarme, ¿verdad? Y yo creo que Jesús, ejemplo, nos ha dado de sobra. O sea, ¿qué eran esos los que se pelearon con mi papá, ¿verdad? ¿Y qué hizo él? Vino a hacerse pecado, vino a hacerse uno de nosotros. ¿Qué necesidad? O sea, yo siento que ahí está el ejemplo como que más claro, ¿verdad? De que vino a untarse de nuestras miserias para poder acercarnos a su Padre. Entonces, no es fácil, porque de verdad yo siento que no es fácil. Luego dice que el documento nos habla bastante sobre la integración de todo el mundo, para que nadie quede al margen de la sociedad. Y cuando constantemente habla de esto, de ir a las periferias, dice que estas las podemos encontrar en el centro de una ciudad, pero también en el centro de una familia. Y se trata de que profundicemos en la capacidad de ampliar nuestro círculo y llegar a aquellas personas con las que espontáneamente no nos sentimos parte de nuestro mundo de interés, aunque estén cerca de nosotros. Entonces yo creo que todas tenemos en nuestro círculo de amigas, en la misma familia, en el trabajo. Hay gente con la que, como dice ahí, no queremos espontáneamente, si hacen un grupo, ay, pues yo con este no, me voy con esto. O sea, hay gente con la que no queremos tener mayores tratos. O sea, pero el Papa nos está diciendo como que pensemos, y ese es al prójimo que quizás debemos empezar a buscar, ¿verdad? Dice que cuando hablamos de amistad social, debe respetarse la riqueza y particular de cada persona y cada pueblo. O sea, cuando yo me acerco a otro, no es que yo lo quiera cambiar a ser como yo soy, sino que debo respetar lo que ellos son. Esto lo toca bastante cuando son las migraciones, o sea, cuando alguien llega a otro país, a otra cultura. Entonces, deben, por un lado, buscar que estas personas aprendan de la cultura, pero debemos también pensar nosotros qué podemos aprender de la otra persona, ¿verdad? De las personas migrantes que llegan. Por ejemplo, a mí me ha costado, porque a mí todo este tema de la migración me cuesta entenderlo. O sea, entonces, hay cosas que van contra el esquema que uno está acostumbrado, ¿verdad? El capítulo 4 se llama Un corazón abierto al mundo. Y aquí es donde dice que lo ideal sería evitar migraciones no necesarias, creando en los países de origen posibilidades concretas de vivir con dignidad. Porque acuérdense que en todo trata de que todos tenemos, o sea, tanto el Papa, el presidente y cualquiera de nosotros tiene la misma dignidad del que está en la esquina de allá por el redondel Luceiro pidiendo, ¿verdad? O el otro que usa las drogas a media calle. O sea, no sé, todos son, aunque no lo creamos, todos son creados a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, el derecho de buscar una vida mejor en otro lugar debe ser respetado. Pero mientras esto sucede, de que las migraciones no se hagan y que cada país pueda dar lo necesario para que nadie tenga que buscar, ¿verdad? Nos corresponde el respetar el derecho de todo ser humano a encontrar un lugar donde pueda satisfacer las necesidades básicas de él y de su familia, así como también el poder realizarse como persona. Y digo yo, si tal vez en el lugar que está viviendo, o sea, nosotros no sabemos lo que es no tener agua, porque tal vez en nuestras casas siempre llega, pero pensemos en esos países, en esa gente que vive, que miran para Europa, que se ha acabado el agua. O tal vez no nos dábamos cuenta de cómo vivían mucha gente atestadas por las maras o en ciertas condiciones cuando no tenés trabajo, tus vecinos te molestan. Entonces uno solo critica por qué se van para Estados Unidos, qué tienen que ir a buscar allá. Pero hay que pensar que ellos van queriendo también tener una vida digna, ¿verdad?
La llegada de personas diferentes se convierte como un don cuando se acoge de corazón a la persona diferente. Se le permite seguir siendo ella misma. Las culturas centenarias deben ser preservadas para no empobrecer el mundo, pero sin dejar de estimularlas para que brote algo nuevo de sí mismas a partir del encuentro con otras realidades. O sea que en la medida que se va globalizando, cuando vinieron, por ejemplo, los españoles para acá, no se debía tratar de que eliminaran todas nuestras costumbres, sino que de alguna manera poder aprender algo nuevo, pero potenciar lo que uno es. O aquí los indígenas, en Guatemala todavía hay, pero aquí prácticamente se les eliminó. ¿Mande? Yo quiero contar una cosa que en Panamá, nosotros vivimos en Panamá, es un país como que hay mucha gente de un montón de países. Y incluso aquí, aquí ahora hay más, ¿verdad? Pero por muchos años no hubo de todos. Y viene, o sea, pero lo que yo digo es como a los niños, yo lo veo en mis hijos. Yo me acuerdo que antes de subirme al avión, me dijo mi suegra, ya le explicaste, yo tenía 2 años y medio, ya le explicaste que van a haber morenitos, negritos. Y entonces yo dije, yo no le tengo que explicar nada. O sea, él va a crecer naturalmente viendo que en su colegio, porque fue a un colegio internacional, habían coreanos, judíos, morenitos, gringos, de todos, ¿no? Y qué lindo es poder ver de todas las culturas que te aportan a tu mente. Fue algo como súper bueno. Me encantó poder exponer a mis hijos a esas experiencias. Porque aquí el que es diferente tenés que cambiar a fuerza para poder encajar. Yo siento que aquí El Salvador es bien cerrado en ese sentido de también poder tener otras maneras de pensar, otras maneras de hacer las cosas, siempre buscando los valores humanos, cristianos y como hemos sido formados, pero sí tener esa apertura y esa aceptación enriquece muchísimo. Cabal, pues de eso habla bastante en este capítulo. Hay una controversia ahí por lo como dicen, no perder la identidad. Correcto. Pero es un problema con los musulmanes, que se ve afuera, ¿verdad? Que no quieren ellos ceder. Entonces aquí habla que es de 2 vías, pues, ¿verdad? O sea, quieren imponer no se trata. lo de ellos a donde están viviendo. Entonces también es... O sea que por un lado dice que uno tiene que tomar lo que es la cultura que llega y los otros dejar como respetar, pero no, o sea, también eso está malo, pues. Pero mira, fíjate que hemos cambiado, porque hace 30 años yo también viví en Panamá, y cuando yo llegué a Panamá y la persona que iba a hacer los oficios domésticos era una morena, pero de esa morena que dice Alexia, negrita, pero negrita, que mi hija menor tenía 2 añitos. Cuando esta muchacha abrió la puerta para entrar a la limpieza, comenzó a dar de gritos, pero de gritos, decía, no, usted no entre, pero mira que estaba viendo un extraterrestre, yo no sé, y te digo, hoy día... Tal vez las películas que uno ve, estaban más expuestos a verlo, nada. Ahora ya ven aquí futbolistas, ahora ven aquí que entra, pero en aquellos tiempos no se veía nada, entonces ellos de por sí ya eran ajenos a que nosotros podíamos compartir con ellos. O sea que sí han habido cambios bastante. Tenemos que ver el amor que te enseñan en tu casa, porque cuando yo estaba chiquita en la escuela americana no había negritos y llegó uno y todos se le quedaron viendo raro, pero yo dije es otro niño. Y a los coreanitos, a los chinitos los trataban mal, los hacían bullying, y mi hija hasta defendió a una. Entonces, no había mucho matrimonio de montones en Europa, en Estados Unidos, o sea, ya no... Mande. Yo creo que la migración es súper complicada, ¿verdad? O sea, tiene sus pros y tiene sus contras. Él habla mucho, donde habla con todas las instituciones, o sea, porque la parte que no he tocado yo, donde hay que buscar cómo en los países de origen se desarrollan.
para que no tengas que emigrar, ¿verdad? Toca esa parte bastante. Vamos a aterrizar eso como a nuestra realidad. Bueno, yo soy vegana. Yo siempre estoy muy acogida. Pero, o sea, sí es como complicado el pensarlo a mí que me corresponde, ¿me entiendes? Porque, o sea, yo veo, o sea, tú vas ahora, por ejemplo, a las ciudades americanas, primero, o sea, los hombres así, a borbotones, ¿verdad? Droga, o sea, me tocó ver a 2 con esta nueva droga, desnudos, caminando así en San Francisco. O sea, ¿Sabes qué es lo que sucede? Que también es lo que se critica mucho acá, lo toca el Papa, de cuánto hay de abusos por el tráfico de personas, porque muchos han llegado con engaños, pagando a saber a quiénes para poder hacer parte del recorrido. Entonces también se toca mucho esa parte. no, o sea, el tema te interpela, pero aterrizado a nosotros, o sea, porque, o sea, yo qué puedo hacer sobre los que están llegando a Nueva York. No, nada, o sea, por eso es que yo te digo que hay muchas cosas aquí que quizás hay que verlo como en la parte de tu metro, de tu zona. O sea, por ejemplo, ahorita que tú vas en el avión y vienen nigerianos, ¿verdad? Que no se bañan en 3 días, punto. ¿Verdad? Entonces, o sea, Cuesta, yo no es, cuesta, pero me tocó junto y por lo menos sonreír, ¿verdad? Y no hacer más el... este pobre hombre, ¿de dónde viene? ¿Cuánto lleva? ¿Verdad? Y va de paso y luego los forman como que fueran carnales. De un lado, o sea, no pueden irse a otro, o sea, es duro. Pero bueno, lo importante es como aterrizarlo a mí que me corresponde. Pues sí. A ese respecto yo no puedo. No puedes hacer nada. O sea, hay cosas, no podemos hacer nada ante ciertas cosas, ¿verdad? Pero hay familiares de empleados de nosotros que también están pasando una situación difícil con algún enfermo de cáncer o algo, y puedes o darles posada en la casa, que a mí me ha pasado, con familiares que no conozco, pero mi empleada tiene años conmigo, entonces yo confío en ella. Pero en ese... Entonces, como que son ese tipo, tal vez ir pensando, ¿verdad? Ese es el forastero que yo tuve que acoger, ¿verdad? Entonces, a cada uno se nos van a ir presentando situaciones, pero no, hay cosas que no están en nuestro ambiente solucionarlo, creo yo, ¿verdad? Pero si ves a un viejito en la calle que no puede ni caminar, que le cuesta caminar y ahí va, pues podemos parar y recogerlo y darle raíz. Bueno, el siguiente capítulo es el 5º, la mejor política se llama. Entonces, la mejor política, una de las formas más preciosas de la caridad, dice, porque está al servicio del bien común y conoce la importancia del pueblo, entendido como una categoría abierta, disponible para la confrontación y el diálogo. Y aquí habla que la mejor ayuda para un pobre, según explica el Papa, no es solo el dinero, que es un remedio temporal, sino el hecho de permitirle vivir una vida digna a través del trabajo. Por eso que es tan importante buscar que se creen fuentes de trabajo, que le permitan a las personas llevar su sustento con dignidad, ¿verdad? Aquí habla mucho en contra de los programas asistencialistas, ¿verdad? Que no, o sea, no dice que los eliminé porque por un momento son buenos, pero no te quedes con eso y más allá a solucionar a largo plazo. La verdadera estrategia de lucha contra la pobreza no tiene por objetivo simplemente contener o hacer inofensivos a los indigentes, sino promoverlos desde el punto de vista de la solidaridad y la subsidiariedad. Aquí es donde hablan de las, y aquí se extiende bastante en estos que son de los principios de la doctrina social, pero los enfoca como de una forma diferente. Aquí no me voy a detener del todo porque por el tiempo, pero también dice que es tarea de la política encontrar una solución a todo lo que atente contra los derechos humanos fundamentales, que lo mismo son más institucionales, como la exclusión social, el tráfico de órganos, tejidos, armas y droga, la explotación sexual, el trabajo esclavo, el terrorismo y el crimen organizado. Entonces, ahí no me detuve porque siento que no podemos ser mucho agente de cambios. Pero luego el 6º habla del diálogo y amistad social. Aquí surge el concepto de la vida como el arte del encuentro. Como hablábamos antes, que la vida es un momento de encuentro, ¿verdad? No un momento de paso. Este encuentro con todos, incluso con las periferias del mundo y con los pueblos originarios, porque dice que de todos podemos aprender algo. El verdadero diálogo
es el que nos permite respetar los puntos de vista del otro, sus intereses legítimos y sobre todo la verdad de la dignidad humana. Entonces, muchas veces, o sea, creemos que tenemos toda la verdad nosotros y no nos damos cuenta de que para que estos llegaran aquí muchas veces fue por otras razones. Entonces hay que escucharlos, ¿verdad? Y en todo esto desempeñan un papel particular los medios de comunicación, que ya que sin explotar las debilidades humanas ni sacar lo peor de nosotros, deben orientarse al encuentro generoso y a la cercanía con los últimos, promoviendo la cercanía y el sentido de la familia humana, ¿verdad? Entonces, hay crítica bastante a los medios de comunicación de cómo nos inundan para que tengamos veamos las cosas desde una perspectiva como ellos quieren ver y no de una forma tal vez más objetiva. Y nos hace un llamado al milagro de una persona amable, una actitud que debe ser recuperada, porque es como una estrella en medio de la oscuridad. Una persona amable crea una sana convivencia y abre el camino donde la exasperación destruye los puentes. Entonces, vuelvo a esto, pensemos en nuestro metro cuadrado, en el súper, en la gasolinera, cuando voy en la calle, con el del tráfico. Entonces, que vayamos siendo más esas lucecitas de amabilidad, ¿verdad? Y no dejar salir nuestra cólera, aunque el otro me esté dañando. Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto, y todo esto se resume en un verbo que es dialogar, ¿verdad? Entonces nos invita a ese diálogo. Y muchas veces, quizás hasta en la misma casa, vivimos un tipo de violencia, ¿verdad? En la forma que también no buscamos esos diálogos. Entonces sí nos invita a que solucionemos las cosas con diálogo. Se suele confundir el diálogo con un febril intercambio de opiniones. Y eso, o sea, yo digo, y el otro dice, pero no escuchamos. Entonces, en ese diálogo él nos dice ir como más allá, ponerme quizás en los zapatos del otro, escucharlo con todo mi ser. Y dice que la falta de diálogo implica que ninguno en los distintos sectores está preocupado por el bien común, sino por la adquisición de beneficios que otorga el poder, o en el mejor de los casos, por imponer nuestra forma de pensar, ¿verdad? Entonces, y lo podemos ver en el país, a veces en la forma de hacer política, que muy poco se preocupan por el bien común, sino que por imponer nuestras ideas, y lo mío es lo bueno y lo del otro es todo malo. Y el que viene el siguiente turno, lo mío es lo bueno y lo del otro es todo malo. Y no podemos dialogar para encontrar qué de bueno tiene cada uno. El capítulo 7 se llama Caminos de Reencuentro. Y esto reflexiona sobre el valor y la promoción de la paz. El Papa subraya que la paz está ligada a la verdad, la justicia y la misericordia. Y lejos del deseo de venganza, la paz es proactiva y tiene como objetivo formar una sociedad basada en el servicio a los demás y en la búsqueda de reconciliación y desarrollo mutuo. Habla de que en la paz, ¿verdad?, está implícito el perdón, y a donde debemos amar a todos sin excepción. Pero amar a un opresor no es consentir que siga siendo así, y tampoco es pensar que lo que él hace es aceptable. Es más, los que sufren injusticia deben defender con firmeza sus derechos para salvaguardar su dignidad. Y porque esta dignidad es un don que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y también ese perdón no significa impunidad, porque le perdono que no sea, quizás no reciba un tipo de castigo, ¿verdad? Pero que haya justicia, pero perdonar no significa olvidar, sino renunciar a la fuerza destructiva del mal o estar buscando la venganza. Entonces, muchas veces queremos constantemente de buscar cómo vengarnos, y pensemos a veces en cosas chiquitas que nos afectan a nosotros, inclusive con nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? Y lo último punto se llama las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Aquí dice que debemos fijar nuestra atención sobre todas las tendencias sociales, culturales y religiosas en esta realidad, que favorecen la promoción de la paz, la justicia, la fraternidad
el amor fraternal y la amistad social, pero también sobre las tendencias que obstaculizan todo esto. Y recordar que desde el principio las distintas religiones, a partir de la valoración de cada persona humana como criatura, todos debemos valorarla porque todas las criaturas están llamadas a ser hijo de Dios, ¿verdad? Y cada uno puede ofrecer un aporte valioso para la construcción de la fraternidad y para defender la justicia en la sociedad. Entonces, sutilmente nos está invitando de manera a todas las religiones, tanto las cristianas como las no cristianas, a un verdadero trabajo de autocrítica y preguntándonos que en qué medida estamos construyendo verdaderamente a la construcción de la fraternidad y a la defensa de la justicia en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestro grupo, ¿verdad? Nosotros aquí, tal como Reino Christi, que nos podríamos decir, ¿verdad? Para construir esta fraternidad. Y le dice luego a los miembros de las diferentes religiones que están invitados a un verdadero examen de conciencia, preguntándose con toda sinceridad si son realmente capaces de llevar ese diálogo al que se refiere él, ¿verdad? Que no se hace meramente por diplomacia, amabilidad o tolerancia. El objetivo del diálogo es establecer amistad, paz, armonía y compartir valores y experiencias morales y espirituales en un espíritu de verdad y amor. Y al final dice que nos recuerda mucho que no se trata de imponer doctrinas. El vivir una religión no se trata de imponer doctrinas, sino comunicar el amor de Dios. O sea, que eso es en el amor, y cuántas veces nos han dicho aquí, en lo que más vamos a ser juzgados es en el amor, ¿verdad? ¿Cómo viví el amor? ¿Verdad? Entonces, eso es hasta aquí lo que yo tengo, pero antes les vamos a repartir. Wendy está ahí. Es que tengo una oración, la encíclica termina con hay dos oraciones, entonces una a la creación y es con lo que yo voy a querer que terminemos. ¿Le ayuda a repartir unas? No estamos acostumbrados a ver los temas sociales y no nos gusta, muchas veces no nos gusta. O sea, que nos enseñen técnicas de oración, nos encanta, lo disfrutamos más, pero como dice ahí, casi no nos gusta lo que nos habla de estar en contacto con otros. Pero es lo que el Papa quiere que hagamos. Y pensemos en Jesús, creo yo, ¿verdad? Esto no lo dice la encíclica, así, pero pensemos en cuántas veces Jesús tocó al leproso, le metió la mano en la saliva, le metió las manos en la boca al otro, o sea, no tuvo miedo de ensuciarse. Entonces, como dicen, hagan ustedes lo mismo, ¿verdad? Entonces, no es fácil, pero las invito a que lean algunos resúmenes que hay, porque algo nos va haciendo ver, para ver las personas de una forma diferente. Hace poquito yo recibí una formación donde nos hacía mucho ver que nos pongamos a pensar cómo veo yo a unas personas. O sea, cómo las veo, por ejemplo, yo a ustedes, que les voy a dar la formación, pero cómo veo a un resto en diferentes momentos de acciones que voy a hacer. Y muchas veces lo estoy pensando, es que es desagradecido, y le pongo un montón de adjetivos negativos según el caso. Y luego me debo hacer la pregunta, si Jesús los tuviera enfrente, ¿qué diría? ¿Qué diría de estas personas? Seguramente le va a encontrar algo bueno, ¿verdad? Y algo por qué acercarse. Entonces quizás ir cambiando uno, pues no voy a cambiar de la noche a la mañana, pero si un día voy pensando, ahora, ¿qué con quién me voy a enfrentar? ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Bueno, hacemos la oración esta. Quizás todas juntas, ¿verdad? Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro,
de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Bueno, quedamos reunidos, estuvimos reunidos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Bueno, gracias.